Sin problema, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta transmisión, esta hora PAF de este miércoles ya 14 de junio, ya a mitad de año, ya casi a mitad de mes. Pues bueno, nuevamente su servidor, soy el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador consultor y articulista de la Casa Editorial Casia Creaciones con la revista Prontuario de Corrección Fiscal. Tenemos aquí un tema que salió mucho la semana pasada y esto ocasionó que nuestra área de consultas iniciara con pues vaya, ciertas dudas referentes al teletrabajo, esta forma o esta modalidad de trabajo que inició o que se impulsó de más por parte de la pandemia. Bajo esta situación, pues tenemos este tema que no es nuevo totalmente, ya viene desde el año 2021, 2020, cuando se inició la reforma al artículo, bueno, a la Ley Federal del Trabajo. Ahorita vamos a ver en su artículo 311 bis, para esta situación debemos contemplar los cambios o modificaciones que se han ido dando. Sin embargo, surgió la situación de que, pues vaya, tenemos ahí el tema que anunciaron como una novedad, sí, efectivamente ya es norma, ya previo a esto estaba en proyecto, pero de acuerdo a las solicitudes y demás, para efectos de robustecer la norma 037, pues tenemos ahí la situación de que ciertas empresas o ciertas instituciones pues dieron su opinión acerca de esta norma, este proyecto de norma que fue en el año 2022. Para ello vamos a iniciar acerca de este tema, que es algo relevante, derivado de pues la novedad o la situación que viven actualmente y que se está dando mucho auge al ambiente laboral, a los derechos de los trabajadores. Bajo este tenor, bajo esta situación, tenemos la cuestión o los hechos, mejor dicho, derivados de ciertas cuestiones o ciertos derechos que se han ido proclamando con más en el tiempo, de acuerdo a los trabajadores y a la modalidad de cómo llevan a cabo su prestación de servicios. Dentro de ellos, pues en se encuentra la modalidad de teletrabajo, la famosa home office o el famoso home office. Bajo esta situación, debemos contemplar que el 11 de enero del año 2022 se publicó en el DOF, en el Día Oficial de la Federación, pues vaya, el decreto que reformó el artículo 311 y se adicionó el capítulo séptimo, décimo segundo, perdón, bis, de la Ley Federal del Trabajo en materia del teletrabajo. Se empieza a contemplar por primera vez la cuestión de qué es el teletrabajo, en la Ley Federal del Trabajo, en las obligaciones o ciertas obligaciones del patrón en cuestión de esta modalidad de trabajo, y asimismo, con transcurrir del tiempo, pues continúan ciertas cuestiones, ciertas dudas o discrepancias que se van dando. Por ende, es que a partir del día 15 de julio del año 2022 se publica en el DOF el proyecto de norma oficial mexicana 037 2022, que es teletrabajo, condiciones de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué es esto? Es un proyecto correspondiente para que los patrones inicien a seguir ciertas obligaciones, ciertas cuestiones, ciertos procesos con la finalidad de respetar los derechos de trabajadores y salvaguardar los mismos hacia los trabajadores. Sin embargo, también se contemplan cuestiones de riesgos psicosociales, en dado caso, para los mismos trabajadores y obligación hacia los mismos de poder respetar o deber respetar la legislación y cierto actuar para que tengamos ahí en cuenta esto. Posteriormente se inicia pues las cuestiones que ciertas empresas del sector privado, ciertas instituciones gubernamentales inician con el robustecimiento de este proyecto de norma, y por ende dar como resultado que el día 8 de junio del año 2023, hace 6 días, pues vaya, tenemos ahí la cuestión de la publicación, el Día Oficial de la Federación, para la norma ya tal cual, en 037, diagonal STPS, diagonal 2023,
que son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que es ya la forma definitiva de las disposiciones, cómo se va a llevar a cabo esta norma y cómo se debe de efectuar o de aplicar en los centros de trabajo y en las relaciones obrero-patronales bajo la modalidad del teletrabajo. Para esto existe una situación que se ha dado mucho y son obligatorias las normas. Sabemos que muchos empleadores, muchas empresas, lo contemplan este tipo de circunstancias o situaciones como pues unos temas pues no tan relevantes, ¿no? Dicen, ¿para qué voy a aplicar una norma si a final de cuentas no está en legislación? Pues bueno, debemos tomar en cuenta que el artículo 132, en su fracción décimo séptima, perdón, nos obliga, de la Ley Federal del Trabajo, nos obliga a dar cumplimiento como patrones al reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, y asimismo disponer todo tiempo de medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los auxilios. ¿Qué pasa con esto? Pasa que sí o sí debemos realizar la aplicación de las NOM, de las normas oficiales mexicanas para el cumplimiento de esta obligación como patrón. Esto lo comentábamos, el artículo 132 de fracción décimo séptima de la Ley Federal del Trabajo. Les comento, no vamos a analizar la totalidad de la norma, porque, pues vaya, es una hora, lamentablemente no nos da tiempo. Sin embargo, pues con todo gusto vamos a analizar ciertos puntos y en un futuro, que no muy lejano, en unos días, vamos a estarles dando a saber un temario para un posible curso que se va a dar por parte de la editorial de Casi Ocasiones y con la revista Pronto de Actualización Fiscal al respecto de un estudio minucioso de esta norma, la cual nos sirve o nos apoya para tener cierto control o respetar ciertos derechos a los trabajadores, a aquellas personas que prestan servicios subordinados. Y bueno, a final de cuentas, que se les tiene que cuidar porque pues el capital humano pues realmente es uno de los capitales más importantes para nuestra empresa. Tenemos aquí la cuestión de cuál es el objetivo. El objetivo de la norma al respecto de la aplicación correspondiente, pues es establecer, les comentaba, en las condiciones de la seguridad y salud en el trabajo, en lugares de trabajo en donde las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo realicen sus actividades. Esto con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades, así como promover medio ambiente seguro y salud en el entorno laboral. Es decir, en palabras sencillas, es la seguridad en el home office, así de sencillo. Y ¿para qué vamos a prevenir? Pues los accidentes y las enfermedades en dado caso suscitadas por este tipo de modalidad de trabajo. Debemos tomar en cuenta que hay ciertos parámetros y ciertas guías, ciertos cuestionarios o aplicaciones de mecanismos para poder detectar este tipo de situaciones. Por ende, es importante que sigamos tal cual lo manifiesta la norma, las disposiciones para que podamos apegarnos en mayor totalidad a al cumplimiento de la misma. Campo de aplicación, ¿a dónde se va a aplicar esta norma? Esta norma oficial mexicana rige en toda la República Mexicana y pues aplica en todos los centros del trabajo que cuenten con personas trabajadoras bajo la modalidad del teletrabajo. Ahorita vamos a ver, y es algo muy importante que quiero compartirles, que que esta norma se va muy enfocada a perspectiva de género. Por eso van a escuchar que ya está contemplado como las personas trabajadoras con la finalidad de darle esa perspectiva de género y es una muy destacada o muy marcada cuestión en esta norma que vaya, es una de las principales que hace este tipo de situaciones, que hace este tipo de aceptaciones por primera vez. Pues bueno, perspectiva de género correspondiente. Derecho a la desconexión. La norma, al igual que la Ley Federal de Trabajo en su reforma correspondiente, pues aplica
el derecho a la reconexión, a la desconexión, perdón, correspondiente, de que sigamos pues nuestros protocolos, de que sigamos nuestro horario correspondiente con la finalidad de que poder laborar solamente el tiempo por el cual fuimos contratados y no más. Asimismo, en la NOM, esta NOM 035, comentaba, se tiene que aplicar, sí, cierto, se tiene que aplicar en todos los centros de trabajo que cuenten con personas que laboren más del 40%, escriban esto, que laboren más del 40% del tiempo bajo la modalidad de teletrabajo. Tiene que elaborar más del 40% para que sea considerada la obligatoriedad de la aplicación de la norma. Si tenemos personas que no exceden este 40% de la totalidad de su tiempo bajo la modalidad de teletrabajo, pues no estaríamos obligados. Sin embargo, si tenemos personas que excedan este porcentaje, sin problema aquí estamos obligados a aplicarla. Una cuestión que implementa mucho y que se da mucho a sonar y es que indica que los empleadores o los patrones deberán cumplir con obligaciones para promover a las personas trabajadas herramientas necesarias como en su desempeño, incluyendo una silla ergonómica, aditamentos ergonómicos en caso de ser necesario y todo lo necesario para el teletrabajo. Efectivamente, tenemos que tomar en cuenta que esta norma viene a robustecer la obligación del patrón de proporcionar al trabajador todo lo necesario para que lleve a cabo sus actividades en su lugar de trabajo, no en su centro de trabajo. Recordemos que estamos hablando del teletrabajo, del home office, en donde, bueno, no home office tal cual, es teletrabajo, en donde van a laborar desde sus hogares con ciertas cuestiones que ahorita vamos a analizar. Les comentaba, se define o se reconoce en una norma por primera vez el derecho a la desconexión como un elemento tal cual fundamental. Este tipo de elemento, ¿qué quiere decir o a qué me refiero? Pues lo único que significa es que se debe cumplir en los tiempos de la jornada laboral y no participar en reuniones o hacer uso de cómputos o similares en vacaciones, es decir, trabajar en nuestro tiempo laboral, no excedernos o no estar laborando o tener juntas o tener reuniones cuando tengamos nuestras vacaciones, nuestros de descanso, simplemente ya haya culminado nuestro horario laboral. Entonces, bajo esta situación, ese pues es uno de los principales, las principales cuestiones que debemos cuidar y considerar para que pues sea aplicada correctamente la norma. Les comentaba, pues tal cual se define por primera vez esta posibilidad, este significado del derecho a la desconexión en una norma. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque, pues a final de cuentas, el no cumplir con la misma, pues tiene sus implicaciones correspondientes y en dado caso sus sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo a la norma, o algo novedoso para esta norma, se establece que se va a desarrollar entre el trabajo por parte de los trabajadores y deberán contar con un lugar adecuado y sobre todo seguro que proteja de agentes físicos y factores de riesgo ergonómicos y psicosocial. Si tenemos empleados donde su lugar de trabajo es un lugar peligroso, donde se pueda caer, donde, no sé, hasta haya animales venenosos y demás, ese tipo de trabajo, de empleados, perdón, no se les va a poder permitir la modalidad del teletrabajo. Viene aquí la situación, las obligaciones de los patrones. Esta norma, una de las principales características de esta norma es que surge la obligación por parte del patrón de generar un listado de las personas que están bajo esta modalidad y de generar una política interna para determinar qué personas son sujetas o no a llevar a cabo la modalidad de trabajo. Es decir, no aplica para todos, solamente va a aplicar para las personas que sean sujetas a este tipo de posibilidad para que se lleve a cabo la prestación correspondiente desde sus hogares. Entonces, es una obligación de los trabajadores. Ahorita vamos a charlarlo brevemente para que lo tomemos en cuenta. Previo a esta norma, la misión de seguridad y higiene de las empresas no tenía nada que ver. Sin embargo, a través de estas modificaciones que se fueron dando y ya cuando salió esta norma 037 tal cual, establece o se le da un rol muy preponderante a la Comisión de Seguridad e Higiene de las Empresas
para que realicen la representación de los trabajadores y validen las condiciones en las que se desempeña el teletrabajo para efectos de que visualicen si son adecuadas. Esto pudiendo optar por visitas, y obviamente constatadas con el trabajador, para confirmar que el lugar de trabajo corresponde y es seguro para los mismos trabajadores. En reversibilidad de la norma, existe una situación, y es una situación que se da mucho, que, pues vaya, eh, muchos trabajadores tienen la idea de como ya los mandaron a casa, pues ya pues ahí se quedaron, ya de esa forma van a laborar. Sin embargo, existe posibilidad de reversibilidad de la norma que consiste en, pues sí, en dejar sin efecto esta norma para que regresen a laborar los trabajadores o colaboradores a casa. Esto con la finalidad de que pueda llevarse a cabo la seguridad o se puede asegurar el bienestar de los empleados. Es decir, por ejemplo, si la casa, lugar, establecimiento donde se lleva a cabo la prestación del servicio se volvió riesgoso, el mismo trabajador debe dar aviso al patrón y el patrón debe de darle reversibilidad a esta norma para que regrese a las oficinas correspondientes. De no ser así, podría existir sanción e incumplimiento, considerarse incumplimiento a la citada norma. Les comentaba, esta norma tiene perspectiva de género, es decir, considera o establece las obligaciones con base en la perspectiva de género para la implementación de la misma en los lugares de trabajo y por parte de los patrones, si no haya un tipo de discriminación o ciertas cuestiones despectivas referentes a la mujer en dado caso, o bien al hombre en dado caso también, por eso es perspectiva de género. Obligatoriedad y vigencia. Obviamente ya lo charlamos, la obligatoriedad es un hecho, es una obligación del patrón de conformidad con el artículo 132, fracción 17ª de la ley federal del trabajo, el hacer utilización o el implementar las normas oficiales mexicanas publicadas, porque pues de no ser así hay afectación correspondiente. En cuestión de la vigencia, esta vigencia o esta norma va a entrar en los siguientes 180 días naturales. Hay que tomarlo en cuenta porque en ocasiones, pues en las queremos hacer cumplir ya la norma y pues aún no está en vigor de forma obligatoria. Aunque ya estaba el proyecto de norma, pues, aún estaba tal cual publicada y a no estar publicada puede haber modificación correspondiente. De acuerdo, tenemos ciertas cuestiones que quieren escucharse y pues son las obligaciones del patrón. ¿A qué está obligado el patrón con este tipo de normas? Pues bueno, el primero es contar con un listado actualizado de las personas trabajadoras o que están bajo la con el nombre de la persona, su género, su estado civil, sus actividades a desarrollar, su nombre y perfil de puesto, el porcentaje en relación laboral que se utiliza para realizar el trabajo. Recordemos que cuando no excede ese 40% no es considerado tal cual la obligatoriedad correspondiente a la aplicación de esta norma, el número telefónico de contacto, el domicilio de las personas bajo esta modalidad y los lugares propuestos por las personas trabajadoras bajo esta modalidad de trabajo, perdón, de teletrabajo y convenios con el patrón. Es decir, yo tengo la posibilidad de decirle a mi patrón, ¿sabes qué? En la Ciudad de México, pues, es complicado conseguir algo, entonces me voy a ese otro estado, a tal lugar. Debemos avisarle al patrón qué es lo que vamos a hacer referente a este tipo de situaciones, porque se le tiene que indicar cuál, cuáles son las condiciones que tenemos para poder llevar a cabo, en dado caso, la solicitud o la asignación correspondiente al cumplimiento de sus cuestiones laborales bajo a distancia, vaya.
Otra obligación de los patrones es que los lugares de trabajo, las casas donde habiten los trabajadores, que estén bajo la modalidad tal cual de teletrabajo, pues deberán cumplir con, al menos con conectividad para uso y manejo de tecnologías de información y comunicación, el famoso Internet, contar con condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto con el estado de las instalaciones, de iluminación, ventilación y condiciones ergonómicas. Es decir, para que nosotros nos vayamos a trabajar en casa por parte de una empresa, debemos tomar en cuenta esto, que pues se debe de cumplir con las instalaciones eléctricas que deben estar en correcto estado, que la ventilación, las condiciones ergonómicas no afecten en ningún momento. Ok, recordemos que hay diversas empresas que llevan a cabo, pues, que tienen como un contrato colectivo correspondiente y por esta situación, de acuerdo con la regla o artículo 5.1.2, los lugares que propongan los proveedores, o mejor dicho, los trabajadores, este, y que se convengan con el patrón conforme al contrato colectivo de trabajo y el reglamento interior, deben ser fijos y bueno, se debe dejar garantía correspondiente a este tipo de posibilidades. Se debe también implementar o escribir tal cual o difundir en el centro de trabajo que las personas trabajadoras bajo la modalidad de trabajo deben de tener o sea, deben estar apegadas a una política de teletrabajo. Esto para que se cumplan igual las condiciones del contrato colectivo de trabajo y pues vaya, dar el cumplimiento correspondiente. Los patrones también están obligados a informar a las personas trabajadoras la modalidad de teletrabajo y a la perdón, a la Comisión de Seguridad y Higiene del Centro de Trabajo sobre los riesgos relacionados con el teletrabajo. Recordemos que aunque estemos en casa, siempre hay un riesgo correspondiente hacia la persona. Por ejemplo, estamos en un primer piso, segundo piso y vamos a bajar escaleras y nos torcemos el pie, ¿no? Alguna extremidad. A final de cuentas, el lugar de trabajo se encuentra en un lugar donde hay un posible riesgo, obviamente no es elevado, pero existe riesgo. Entonces, este tipo de situaciones se tienen que reportar, en dado caso, a la Comisión de Seguridad e Higiene para que bueno, se les dé por enterado a los mismos. ¿Qué hacer cuando pues cambia, ¿no? De manera presencial a manera de teletrabajo. Pues vaya, se tiene que cambiar, al menos bueno, se tiene que cumplir, mejor dicho, al menos lo siguiente, que es la manera de tener y establecer la aplicación entre personas bajo modalidad de teletrabajo y el centro de trabajo, es decir, de los teléfonos que debemos tener las líneas correspondientes, los momentos, condiciones o causas que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo asista al centro de trabajo, indicar también la forma en cómo que se supervisará el desarrollo del teletrabajo y proporcionar a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo para desarrollar actividades fuera de el trabajo, como son las siguientes: una silla ergonómica, nos deben de proporcionar como hacemos una silla ergonómica o otro tipo de sillas apropiadas para este tipo de actividades. Los insumos necesarios para su uso adecuado desempeño, como puede ser el envío de la información vía global y la impresión de esta.
que me gustaría compartirles referente a esta situación, a esta norma, y es que, pues vaya, con base en la situación, en la modificación que hubo, uno de los principales cambios es que se establece el porcentaje que utiliza el empleado para efectos de la relación laboral que lleve con el patrón, en dado caso. Eh, el patrón obviamente debe de mantener, difundir en el centro de trabajo en de las personas trabajadoras bajo este tipo de modalidad, la política del trabajo. Les comentaba, tenemos que hacer una política de teletrabajo para la implementación correspondiente de los protocolos que son necesarios para llevar a cabo nuestro funcionamiento. Importante, un dato importante es que se debe determinar el horario dentro de la jornada laboral en el que durante un máximo de 6 meses las madres trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en periodo de lactancia contarán con un tiempo para alimentar a sus hijos, pudiendo elegir entre tomar 2 reposos extraordinarios por día o media hora cada uno, o bien reducir su jornada laboral en los términos del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Es importante contemplar también que los trabajadores que están bajo esta modalidad no tienen menos derechos ni más derechos que los trabajadores que están llevando a cabo sus ingresos por trabajar de manera presencial en el centro de trabajo. Entonces aquí pues debemos tomar en cuenta esto por futuras situaciones que se puedan suscitar. Otra de las cuestiones que se debe cuidar en que lo comentábamos, que dan mucha preponderancia a la Comisión de Seguridad e Higiene, y efectivamente, en dado caso, el supervisor, perdón, el patrón, deberá de proporcionar las listas de verificación de las condiciones de seguridad y de salud, y ellas en la Comisión de Seguridad e Higiene, pues vaya, deberán presentar o analizar la misma correspondiente para ver si hay algún riesgo que tratar. Les comentaba, la reversibilidad funciona, se encuentra contemplada en el artículo 105.10 para que ustedes la tomen en cuenta para que se lleve a cabo, porque es una obligación del patrón establecer mecanismos de visibilidad y puedan darle en reversa, tal cual valga la redundancia, pues sí, a este tipo de cuestiones, de alguna condición o alteración en condiciones de seguridad y salud y que ya no pueda estar en su domicilio. Entonces, esta es la posibilidad, darle reversibilidad a los hechos correspondientes. Ahora, vámonos a las obligaciones de las personas trabajadoras. Es una de las obligaciones, bueno, de acuerdo con la información, se debe brindar a la Comisión Seguridad e Higiene si está de acuerdo con trabajar bajo las facilidades por escrito de una persona en corroboración física de las condiciones de seguridad y salud de trabajo. Es decir, las personas tendrán, o la Comisión Seguridad e Higiene tendrán en ocasión que contratar más o hacer los mismos para verificar en las situaciones de la seguridad dentro del lugar de trabajo de los empleados. Se debe cumplir obviamente con la política de trabajo que implemente el patrón, en finalidad de que no salga de las manos y vaya, tengamos ahí que cumplir la misma sí o sí. Resguardar y conservar el buen estado de los equipos. Eso es un hecho, eso ha sido siempre y debemos cumplirlo. Estamos como salariados, es conveniente cuidar el mobiliario, ya que a final de cuentas lo usamos nosotros mismos. Es importante contemplar que este tipo de aplicaciones, este tipo de implicaciones o este tipo de normas o hechos que suceden, de alguna forma aplican o tienen una afectación directa o indirecta al patrón. Por ende, es importante el charlar y ver qué es la situación que suscita.
derivado de que la primera situación es que no debemos aplicar la norma si nuestros trabajadores no tienen 40% bajo esta modalidad, 40% mejor dicho, bajo esta modalidad, para que se lleve a cabo la aplicación de la norma. No aplica para todos los trabajadores, lo comentábamos, aplica solamente para los trabajadores que tienen la disponibilidad y la posibilidad de estar en un lugar de trabajo seguros. Para ello, la Comisión de Seguridad y Higiene es la encargada de indicar o de manifestar si el lugar es o no seguro y en dado caso, pues hacérselo saber. La capacidad de adiestramiento es en todos los lugares bajo esta situación en derivado de los mismos trabajadores. Es decir, se les tiene que capacitar o adiestrar referente a esta norma con la finalidad de que puedan obtener la información correspondiente. Esto, pues vaya, por ejemplo, se les tiene que ayudar a identificar cuáles son los riesgos del lugar de trabajo mediante la aplicación correspondiente de lista, la verificación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, los diferentes tipos de riesgo de condiciones peligrosas e inseguras posiblemente prestadas en su lugar de trabajo. Bueno, estas y entre otras, tampoco es, es mucha la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Quién evalúa o cómo se lleva a cabo el procedimiento de evaluación? Bueno, la guía, si no la tienen, por favor háganos saber en comentarios. La NOM, perdón, nos manifiesta cierto tipo de cuestionarios o guías que podremos utilizar para la aplicación correspondiente de esta norma. Por ende, es importante que tomemos en cuenta que se lleve a cabo o que se aplique de forma correcta para que pues, su titularidad no haya inconveniente o problema por alguna situación imprevista que no tengamos en cuenta. De acuerdo. Tenemos aquí, pues vaya, diferentes obligaciones, vamos a hacerlas saber en publicaciones futuras, aquí con la Casa Editorial Casa de Creaciones de la revista PAF. También las listas de verificación de las condiciones de seguridad y salud, de evaluación por posibles riesgos. Se debe de llevar, el patrón debe de llevar una lista correspondiente por posibles riesgos correspondientes que puedan suscitarse entre los empleados que están bajo esta modalidad. Es decir, perdón, tenemos la necesidad de indicarle al trabajador, a ver, enséñame tu lugar de trabajo, indícame cómo trabajas y en dado caso, si corres o no corres algún riesgo. Si no se corre riesgo, pues vaya, sin problema. Así también, pues, aquellas personas que se quieran postular a este tipo de, de de modalidad de trabajo necesitan cubrir justamente con ese requisito, tener un medio, tener una ubicación, tal cual, un lugar seguro para que no corra riesgos de que haya alguna lesión o alguna afectación, en dado caso, pues física hacia los trabajadores. Tenemos aquí también otra situación, y es que esta marca tal cual un vigor de 180 días naturales posteriores a que se publicó en el oficial de la Federación. Y pues bueno, a este tipo de normas, recordemos que se suma a las 44 ya normas que había, hay que seguirlas aplicando, no hay que dejarlas de lleno por la situación de los problemas que pueden suscitarse o pueden darse derivado de pues inaplicabilidad, perdón, de la norma y posible sanción o afectación directamente hacia el patrimonio de los contribuyentes, bueno, de los patrones en este caso. Y bueno, hasta aquí no sé si alguna, realmente era breve, quería indicarles qué es lo que pasaba. Esta norma ya estaba, bueno, no estaba, no, ya estaba un proyecto que fue en este proyecto de norma 035-2022 y prácticamente pues esta información ya estaba. De hecho, hay una edición de su revista Productora de Autorización Fiscal donde se abordó el mismo. Pues vaya, tenemos la situación de que se sintetiza en cuestiones de mayores gastos, posiblemente de operatividad por parte del patrón, derivado de pues
las cuestiones que se tienen que cuidar y las cuestiones que se deben de implementar por parte de los trabajadores, y esto con la finalidad de que puedan darse un apoyo, perdón, hacia los mismos trabajadores correspondientes. Eh, Es importante también tomar en cuenta que el patrón deberá proporcionar o facilitar los mecanismos de comunicación. Eh, por ejemplo, se da mucho el hecho de que utilicen sus propias máquinas de cómputos o propios celulares. Sin embargo, esta es una modificación que se realizó, se llevó a cabo en esta NOM 033, ya tal cual ya no en un proyecto de norma, sino en la NOM, donde el patrón está obligado a proporcionarnos los medios de comunicación y difusión a distancia, que es para que se brinde la información y se brinde el servicio correspondiente a través de esta vía, o de esta modalidad de trabajo, perdón. Y bueno, hasta aquí realmente eran comentarios, realmente eran generalidades acerca de la norma. Los quería invitar a ese próximo curso que se va a dar. No sé si tengan alguna duda, si tengan alguna situación. Realmente la norma es eso, la norma viene a asegurar pues el cumplimiento y el proteger a los trabajadores en cuestiones de seguridad e higiene dentro de sus establecimientos. Sin embargo, también otorga obligaciones a los trabajadores, otorga o impone, mejor dicho, o las obligaciones correspondientes a mantenerse seguros. Si el lugar no es seguro, el trabajador simplemente no estará en posibilidades de elaborar bajo esta modalidad. Asimismo, lo novedoso es ese 40%. Si el 40% del tiempo total otorgado hacia el patrón no excede, o si no es un 40%, no hay aplicabilidad de la norma, tal cual, o si excede o es 40% en adelante, sí hay aplicabilidad correspondiente de la norma y es obligatoriedad y no es la cuestión opcional. Ahora, nos vamos a la situación del patrón. La cuestión o la carga que va a tener que lamentablemente llevar el patrón derivado de la logística posible que se tenga. Asimismo, pues sabemos que es un hecho que el patrón también debe de proporcionar el proporcional en dado caso de electricidad, de internet, correspondientes a la prestación de servicios de cada uno de sus trabajadores. Por ende, es importante que en dado caso de que sus empleadores no lleven a cabo este tipo de situaciones o este tipo de implementaciones, a partir de diciembre de este año 2023, podrán ingresar, en dado caso, podrán acceder a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que puedan auxiliarles en cuestión del cumplimiento de la NOM. Pero de que ya es un hecho, que es una norma y que es obligatoria, sí es un hecho, lo comentamos al inicio de la charla, son a partir de 180 días naturales después de que se publicó, estamos hablando de diciembre, entonces tómenlo en cuenta para ustedes patrones, que el cumplimiento correspondiente, y ustedes trabajadores para el respeto a sus derechos, el respeto a su pues también economía, porque si no existe una prestación proporcional a lo que ustedes están pagando desde casa, pues también hay una cierta afectación económica indirecta hacia sus, o directa, mejor dicho, hacia sus bolsillos. Entonces, prácticamente eso es la NOM 037. Lo queríamos aclarar en esta breve charla porque pues empezó a surgir dudas, empezó a surgir una nueva situación que era nueva, de que no, realmente no es nueva, ya teníamos un proyecto previo, en su momento se charló y se escribió sobre él, y ahorita que está la norma, con todo gusto, también vamos a darles un poco de material y de explicación más a detalle en el curso que les comentaba, para que puedan ustedes aplicarlas y estar atentos y disponibles cuando sea de obligatoriedad, para que tengamos ahí la situación de no incumplir en la obligación laboral que tenemos para con nuestros trabajadores, y pues obviamente llevar a cabo el cumplimiento de las mismas, sin problema, en respetar a los trabajadores y pues mantener esa plantilla o ese recurso humano que actualmente es indispensable en muchas empresas, derivado de la fluctuación, o mejor dicho,
sí, sí, de las entradas y salidas del personal correspondiente o la carencia del capital humano correspondiente y por ende los costos que se van elevando conforme a la seguridad social y demás gastos y costos que se generan por la prestación de un servicio personal subordinado. Hasta aquí no sé si tengamos alguna duda, me gustaría que me lo indicaran para poder, bueno, retirarnos. Era realmente una breve charla referente a estos principios, estas opiniones de su servidor para que se puedan tomar en cuenta. Bueno, al parecer no hay dudas referente a este tipo de temas. Simplemente eran ciertos comentarios referentes a este tipo de situaciones. Ya hay una colaboración, se los voy a dejar en los comentarios de la transmisión para que ustedes la puedan adquirir. Es el proyecto de norma 037 STPS diagonal, perdón, guión medio 2022, que prácticamente es lo mismo, no hago mucha novedad, las novedades ya las comenté. Y bueno, cualquier cosa estamos para servirle. Me dio gusto estar con ustedes. Me despido. Soy el licenciado José Inestrejo, colaborador, consultor y articulista de la casa editorial Casa Creaciones con la revista Pronto de Actualización Fiscal. Que continúen teniendo una excelente tarde y buen provecho a aquellas personas que vayan a comer. Hasta la próxima.